Buenos días. ¿Me confirman, por favor, si se oye bien? Luis, buenos días. Días. Buenas tardes, Luis, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, ¿Me días, escucha profesora. bien? Buenas tardes, profesora. Tardes. Había confundido de aula, estaba en otro salón. Y decía, ¿por qué no entran los alumnos? Bien. ¿Me confirman si se ve la diapositiva, se escucha, todo bien? Listo. Muy bien, buenos días, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy con lo que viene a ser composición química de todos los seres vivos. Muy bien, jóvenes. Cuando nosotros hablamos de la composición química de los seres vivos, es importante tener en cuenta que muchas veces tenemos que hacer énfasis en la composición desde lo más pequeñito hacia lo más grande. Entonces, cuando hablamos de una composición pequeña, nos estamos refiriendo que básicamente es una descripción bastante compleja de ciertos mecanismos químicos y físicos que sustentan la existencia de un ser vivo. Entonces, lo más pequeñito en realidad es un bioelemento. ¿Qué es un bioelemento? Son elementos químicos de la materia química. El conjunto de todos estos bioelementos se le denomina como biomolécula. ¿Qué son las biomoléculas? Son moléculas que se encargan de componer a todos los seres vivos. Entonces, el conjunto de todos estos bioelementos vienen a ser una biomolécula. Y es así como se va a formar un organismo, desde lo más sencillo que vendría a ser un elemento hacia lo más complejo que vendría a ser un organismo o un individuo. Ojo, el organismo o individuo puede estar formado por una sola célula o puede ser pluricelular. Entonces, para entender un poquito más a los bioelementos, también vamos a hablar sobre un término llamado biogenésicos. Entonces, tenemos ahí elementos biogenésicos. El término biogénesis hace referencia a bio-vida, génesis, origen. Son átomos destinados a la vida. Pero este término biogenésico en realidad también significa bioelemento. Entonces, los elementos biogenésicos son todos aquellos elementos químicos que se encargan de designar toda forma de vida, también conocido como bioelementos. Ahí tenemos un ejemplo de un bioelemento, tenemos a un átomo. Los bioelementos o elementos biogénicos son elementos químicos que están representados por todos los seres vivos. Todos los que tienen vida tienen dentro de su estructura a los bioelementos. Entonces, la materia está constituida, aquí va a variar la cantidad de elementos según la especie, y la práctica total de estos elementos normalmente se encuentran aquí en la Tierra, excepto los gases nobles, que muchos de ellos son artificiales. Entonces, vamos con una pregunta que normalmente nos solemos hacer. ¿Alguien me está preguntando? Brigitte dice. A ver, todos los elementos de la tabla periódica son considerados como bioelementos. ¿Ustedes qué opinan? Todos los elementos de la tabla periódica que nos han enseñado serán considerados como bioelementos. Y la No, respuesta es no, ¿verdad? No. No todos estos elementos que nos han enseñado pues en química están considerados dentro de la rama de los bioelementos, solamente algunos. ¿Y cuáles son? Ahí está. Los que están de rojitos son considerados como elementos o bioelementos primarios. Los que están de color naranja son los bioelementos secundarios. Y los de color verde son considerados como bioelementos terciarios o también conocidos como oligoelementos. Entonces, no todos los elementos que están en la tabla periódica son considerados como bioelementos. A esto hay que recordar un poquito relacionado a la tabla periódica y qué es lo que podemos decir que existen en total 118 elementos químicos, ¿verdad? 118. De estos 118, 91 son naturales. ¿Qué más a ver, podemos recordar? De estos 92, 40 lo presentan la mayoría de los seres vivos. Aquí sí, ojo, es variable según la especie. De estos 40, 20 se encuentran en todos los seres vivos. ¿Por qué les digo según la especie? Porque vamos a encontrar especies en donde nos dice que tiene 27, tiene 25, tiene 22, tiene 24, pero en general podemos decir que todas las especies que poseen vida en nuestro planeta poseen 20 elementos en su estructura. A estos 20 lo vamos a dividir en dos.
Tenemos a los macronutrientes y luego vamos a hablar de los micronutrientes. Dentro del grupo de los macronutrientes tenemos 11 y en los micronutrientes tenemos 9. ¿Quiénes son los macronutrientes y quiénes son estos 11 elementos? Aquí lo tenemos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, cloro, sodio, potasio, magnesio y azufre. Los más importantes que están considerados dentro del grupo de los bioelementos primarios es el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Algunos llamados organógenos adicionan al chon el fósforo y el azufre. Estos macroelementos lo podemos tener en abundantes cantidades, por lo cual generalmente no son tóxicos. No importa si yo consumo ambos, amplios productos o cantidades de estos elementos, no produce ningún tipo de toxicidad en un organismo. A diferencia de los micronutrientes, que es, por ejemplo, el flúor, el boro, el yodo, molibdeno, cobalto, el zinc, el cobre, el flúor, el hierro, decía, el manganeso, son pues considerados como elementos importantes, que basta con una pequeña cantidad. Su deficiencia nos produce algún tipo de trastorno. Sin embargo, en amplias cantidades generalmente suelen ser tóxicos. Si antes veíamos a la tabla periódica y les mostraba sobre cuáles son pues, los elementos principales. Y aquí tenemos un cuadrito de color morado que dice variables. ¿Quiénes son estos bioelementos que están aquí en este cuadrito de color morado? ¿Qué en particular tienen todos estos? Y es que todos son de tipo metálico, ¿verdad? Tenemos al selenio, al, al cromo, al aluminio, al níquel, al bromo, son pues bioelementos de tipo metálico. Recuerda que en abundante cantidad sí puede generar toxicidad. Aquí también podemos hablar de algunos aspectos importantes. Por ejemplo, a veces algunos me preguntan, pero Miss, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas en la sierra que yo he visto que se quitan un diente y se ponen un diente de oro? ¿Qué sucederá? Si es plata, entonces, o si es un metal, entonces se está contaminando, está volviéndose tóxico. Bueno, a excepción del oro y de la plata, que son considerados como elementos biocompatibles, porque en realidad no te generan ningún tipo de daño el que uno pues lo coloque aquí en el diente, son considerados bioelementos, perdón, elementos biocompatibles. ¿Sí? Entonces está una gran cantidad aquí en el diente. Otro ejemplo sería cuando uno utiliza una prótesis. ¿Sí? Imagínate colocarte la prótesis todos los días, pues está normalmente elaborado de materiales como plata, por ejemplo, que cuando uno se moviliza no te produce ningún tipo de daño. Adicional a ello, podemos mencionar cuando uno tiene una fractura. Normalmente te suelen colocar una placa y luego te colocan algunos pernos con la finalidad de que se puedan osificar. Luego ya de osificarse, obviamente te lo tienen que retirar, no se mantiene allí por mucho tiempo. Entonces, podemos hablar entonces sobre algunos elementos biocompatibles como lo es el oro y la plata. Pero así como existen algunos bioelementos abundantes, de poca cantidad, elementos compatibles. Existen otros elementos que en realidad no pueden estar en contacto directo con la persona. ¿Por qué? Porque son altamente tóxicos. Tal es el caso del plomo y tal es el caso, por ejemplo, del mercurio. El mercurio se encuentra dentro de los termómetros y si uno tiene un termómetro y por ahí se nos ha caído, no es que uno se acerca, lo barre, los trapea y listo. No, en realidad el que uno esté en contacto directo con el mercurio se absorbe por la piel y esto es completamente dañino, es muy, muy tóxico para el ser humano. Entonces uno no puede estar en contacto. Existe todo un protocolo de cómo uno debe de limpiar en el caso de que se te rompa un termómetro y cómo evitar el contacto directo con el mercurio. Lo mismo con el plomo. ¿Sí? Igual, por ejemplo, en algunas personas que se van a extraer oro de algunas minerías, o si tal vez nosotros consideramos, ¿para qué existe el plomo? ¿Será un concepto tal vez nuevo para las personas? En realidad no es un concepto absolutamente nada nuevo. Esto lo podemos mencionar incluso en la historia. El primer emperador chino, él decía, ¿qué puedo consumir para volverme inmortal? Decía, ¿qué es lo que yo puedo tener en cuenta entre mis alimentos para pasar a la historia? Entonces, como en esta época los médicos eran más de tipo alquimistas, se dedicaban al estudio exclusivo de muchos metales, y bueno, estos alquimistas le dijeron, ¿por qué no consumes plomo todos los días?
Mira, si consumes plomo, tal vez te vuelvas inmortal. Y bueno, en realidad todos ya a estas alturas sabemos que el plomo no es algo provechoso para el consumo de un ser vivo. Y bueno, él pues le hizo caso a todos sus médicos alquimistas, vivió bastante poco, murió muy joven y bueno, en realidad nada de inmortalidad produce este producto. Entonces aquí ya podemos hablar un poquito más. Tenemos pues a los elementos que existen en mucha cantidad, que son 11, que consumirlos bastante en realidad no involucra ningún tipo de problema, no son tóxicos. Existe otro grupo que son 9, que en realidad estos sí, en altas cantidades pueden ser tóxicos, pero a su vez son esenciales para todo ser vivo. Luego tenemos algunas variables que son elementos metálicos que también cumplen funciones importantes, ojo, en pequeñas cantidades. Existen otros que son elementos compatibles, ¿verdad? Como el oro, como la plata. Y existen otros elementos altamente tóxicos, como lo es el caso, por ejemplo, del mercurio y el plomo. Habiendo mencionado esto y recordando un poquito más sobre los elementos de la tabla periódica, vamos a hablar sobre los bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Son elementos químicos que forman parte de un organismo vivo. Los bioelementos se dividen en tres: bioelemento primario, secundario, terciario o conocido como oligoelementos o bioelementos traza. Vamos con el primero, tenemos los bioelementos primarios, que son todos aquellos que abundan en un organismo. Abundan tanto que incluso podemos poner un aproximado del 95% de un organismo. Entonces, los bioelementos primarios forman parte de hasta un 95%. Estos son, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, siendo cuatro, el famoso CHOM. Luego tenemos a los bioelementos secundarios. Estos se encuentran en menor cantidad, forman parte de estructuras importantes dentro de un ser vivo. Tenemos, por ejemplo, un valor de 4,5%. Aquí, por ejemplo, lo podemos representar al fósforo, al azufre, al magnesio, al calcio, al sodio, al potasio y al cloro. Y luego tenemos a los bioelementos terciarios o considerados como oligoelementos. Estas se encuentran en cantidades mínimas, representando un 0,5%. Sin embargo, estas cumplen funciones sumamente importantes dentro de un organismo. Aquí está el hierro, el flúor, el yodo, el cobalto, el cobre, el cromo, el boro, el plomo, el litio, silicio, selenio, germanio, manganeso, molibdeno, níquel y el zinc. Vamos a describir a cada uno de estos bioelementos y tenemos al primer grupo llamado bioelementos primarios. Los bioelementos primarios están constituidos ¿por quién? Por el TOM, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿En qué cantidades o porcentajes? Acá lo tenemos. Oxígeno de un 64 a un 65%, carbono de un 18 a un 19%, hidrógeno de un 10 a un 11% y nitrógeno de un 4 a 5%. Entonces, los bioelementos primarios son todos estos elementos que son indispensables para formar una biomolécula orgánica. Son todos estos elementos que van a formar parte de los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Incluso en una materia seca puede llegar a formar hasta un 98%, pero dentro de un organismo normal puede formar un 95%. Vamos a describir a cada uno de estos bioelementos y vamos a comenzar con el carbono. El carbono forma parte de la estructura de todo ser vivo. Estas largas cadenas que forman las estructuras, normalmente entre unión de carbono y carbono, va a formar a una macromolécula. Tenemos aquí, es esta capacidad de formar largas cadenas y la vida está constituida principalmente por el carbono. ¿Por qué? Porque toda forma de vida tiene carbono en su estructura. Entonces, el carbono forma parte del esqueleto estructural de las biomoléculas orgánicas. Luego tenemos al hidrógeno, y si hablamos nosotros del hidrógeno, podemos mencionar que el agua, que es la molécula de H2O, está formado por dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua viene a ser una de las moléculas que presentan en mayor cantidad o volumen los seres vivos. Incluso existen seres vivos que tienen un 60% de agua en su estructura. 60, 65, 50, 55, variables según la especie.
¿Qué podemos decir del hidrógeno? Esta viene a ser un componente esencial en la molécula del agua. Es indispensable para la vida porque todas las células tenemos agua también en nuestra estructura. Forma parte del esqueleto del carbono en moléculas de tipo orgánico. Entonces, el hidrógeno forma parte de la estructura de las biomoléculas orgánicas, pero sobre todo forma parte de ¿quién? De la molécula llamada agua. El hidrógeno determina la acidez de un medio, qué tan ácido, básico o alcalino puede ser. También el hidrógeno participa en las reacciones redox o reducción de óxidos. Oxígeno, el oxígeno, al igual que el agua, ¿sí? H2O, el oxígeno también está presente en la formación de ¿quién? Del agua. Este es un elemento electronegativo y también es sumamente esencial para la respiración de todos los seres que tienen una respiración de tipo aeróbica. ¿Qué podemos decir del oxígeno? Estas forman parte de las estructuras de biomoléculas orgánicas. ¿De quién? Del agua. También va a formar parte del ozono, o conocido como O3, y este es muy importante en la respiración de algunos seres aeróbicos. Vamos con el siguiente, nitrógeno. El nitrógeno es es el principal elemento que forma parte tanto de las proteínas como de los aminoácidos. En las proteínas, por ejemplo, se encuentra dentro de la formación del grupo amino y en los aminoácidos se encuentra dentro de la formación de las bases nitrogenadas, de los ácidos nucleicos. Entonces, el bioelemento nitrógeno también es un elemento que se encuentra en abundancia dentro de nuestra atmósfera, dentro de nuestro planeta Tierra. Forma parte de estructuras de las proteínas y ácidos nucleicos. No te olvides en proteínas en el grupo amino y en los ácidos nucleicos dentro de las bases nitrogenadas. También va a formar parte de la estructura de la clorofila, esto por medio de los anillos pirrólicos. Algunos alimentos que, por ejemplo, poseen a estos bioelementos primarios son, por ejemplo, el hidrógeno se encuentra dentro de la carne, dentro del pescado, dentro de los frutos y verduras como cereales y legumbres, así como las harinas en general. El oxígeno, que es un gas fundamental dentro de la atmósfera, también lo podemos encontrar formando conjuntamente con con el hidrógeno al agua. Entonces vamos a encontrarlo en algunos productos o alimentos que tienen agua en su estructura y también dentro del medio ambiente de manera de gas. El nitrógeno que se encuentra en las proteínas, las carnes, la lenteja. El nitrógeno se encuentra formando también aminoácidos y proteínas, por lo tanto también se puede encontrar dentro del atún. El carbono se encuentra en el pan, la leche, la mantequilla, el cereal, la carne, el arroz, algunas frutas, verduras, legumbres, cereales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir ahora referente a estos bioelementos primarios? Que se encuentran en la mayoría de los seres vivos. Constituyen un 95% de toda la masa total y podemos poner con excepción de aquellos seres que forman parte de una materia bastante seca que puede conllevar incluso hasta un 98%. Vamos con el siguiente, tenemos ahora los bioelementos secundarios. Los bioelementos secundarios, en este caso, podemos mencionar antes de el fósforo y el azufre forman parte de bioelementos complementarios, porque vamos a encontrar en muchas estructuras de los bioelementos primarios. Así también podemos mencionar al magnesio, al calcio, al sodio, al potasio y al cloro. Los bioelementos secundarios comprenden alrededor entre un 4 o un 4,5% de todo el protoplasma, pero participan principalmente en funciones como por ejemplo las del tipo de impulso nervioso, las contracciones musculares, el movimiento celular y la regulación de ciertos funcionamientos de tipo enzimático. Entonces vamos a describir cada uno de estos bioelementos secundarios y vamos a comenzar con el fósforo. El fósforo forma parte de la membrana celular a manera de fosfolípidos. Así también lo encontramos nosotros en el ATP o ácido
En el ATP también lo encontramos en ácidos nucleicos y también en el núcleo. Por ejemplo, algunos elementos que nosotros podemos encontrar en fósforo son, por ejemplo, el calcio, frutos secos, el queso, la soya, la yema del huevo, y también esta va a formar parte de estructuras, por ejemplo, estructuras que forman parte de los huesos o la composición y síntesis de un hueso. Así también mencionaba que en unión con los lípidos va a formar el famoso fosfolípido, que viene a ser parte de quién? De la membrana celular. Entonces, este es indispensable incluso en el tejido nervioso. ¿Sí? Y también forma el ATP o adenosín trifosfato. Vamos con el siguiente, tenemos el azufre. El azufre forma parte de los aminoácidos como la cisteína y la metionina. Este está presente en la composición de la insulina y el glutatión. Así también favorece la formación de la vitamina B1, B5, B8 en la coenzima A y en algunos glucósidos. ¿Dónde encontramos nosotros azufre en los alimentos? Por ejemplo, en legumbres, en la col, en la cebolla, el ajo, espárrago, en el puerro, en el pescado y en la yema del huevo. Estas están presentes exclusivamente también en algunas células que tienen una estructura dura, como por ejemplo las uñas, se encuentran también en los cartílagos, en el cabello y en la piel. Y esta se encuentra componiendo diversas hormonas, como por ejemplo, ¿quién? La insulina y el glutatión. Así también forma, no te olvides, la síntesis de vitaminas B1, B5, B8, coenzima A y de los glucósidos. Además, es muy importante porque a nivel del hígado va a neutralizar ciertas toxinas y esto las va a liberar por medio de la bilis. Luego tenemos al magnesio, que forma parte del núcleo de la clorofila, manteniendo estabilidad a nivel estructural. Actúa como un cofactor enzimático, es decir, a manera de catalizador. Mantiene al sistema nervioso. Algunos productos que podemos encontrar magnesio son, por ejemplo, el cacao, la soya, frutos secos, la avena, el maíz, algunas verduras y también, pues, estas en unión con el calcio y la vitamina C ayudan a una excelente sintetización. No te olvides que el magnesio va a actuar dentro del mantenimiento del sistema nervioso. Es sumamente importante porque genera impulsos nerviosos, aumenta la secreción en la bilis y de esta manera se puede absorber mucho mejor algunas sustancias grasas y la eliminación de residuos tóxicos por medio y ayudados gracias a la bilis. Vamos con otro bioelemento llamado calcio. El calcio forma parte de los huesos, los dientes y de la pared celular. El calcio participa en la transmisión de ciertos impulsos nerviosos y la contracción muscular. El calcio favorece a la coagulación de la sangre y también de la leche. ¿En qué productos nosotros podemos encontrar grandes cantidades de calcio? Como por ejemplo en productos lácteos y sus derivados, en frutos secos, en la semilla del sésamo, en verduras. Y esta también forma parte de ¿quién? Del tejido conjuntivo, del tejido muscular y también de los huesos. Conjuntamente con el potasio y el magnesio, son esenciales para una buena circulación de la sangre. Vamos ahora a ver al sodio y al potasio. El sodio va a ayudar a la formación del cloruro de sodio, mientras que el potasio regula la apertura de los estomas. El estoma se encuentra en las plantas, por ejemplo, las hojas de las plantas tienen dos caras, el haz y el embés, y los estomas están ubicados en el embés. El haz viene a ser esta partecita lisa, brillosa, y el embés viene a ser la parte que tiene todas estas ramificaciones de los tallos. Entonces, un estoma se encuentra ubicado a nivel del embés de las hojas y esta va a ayudar porque va a regular la apertura cuando se abre y se cierra, sobre todo en la realización de la fotosíntesis, en la eliminación de algunas sustancias también que pueda presentar la planta. Muy bien, cuando hablamos nosotros sobre la unión entre el sodio y el potasio, podemos mencionar que ambas participan en la conducción de impulsos nerviosos y también en la contracción muscular. Así también, tanto el sodio como el potasio forman parte de la bomba de sodio y potasio. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre la bomba de sodio y potasio, podemos decir que a nivel extracelular se encuentran tres elementos de
sodio. Es decir, necesitamos 3 sodios. Mientras que a nivel intracelular necesitamos potasio. Entonces, a nivel extracelular se encuentra mayor cantidad de sodio, a nivel intracelular se encuentra mayor cantidad de potasio. Y para hacer esta bomba de sodio y potasio necesito 3, ¿sí? 3 sodios y 2 potasios. Y de esta manera se va a llegar a un equilibrio osmótico, sumamente importante en la regularización a favor o en contra de la gradiente que se produce en un organismo. ¿Dónde encontramos nosotros, por ejemplo, al sodio? Creo que me he adelantado. Y en partes no se visualiza bien. A ver, voy a volver a compartirlo para ver si se observa. ¿Está bien? Voy a volver a compartirlo y me van a confirmar. Entonces, ya. ¿Me confirman si se observa, por favor? ¿Observa? ¿No se observa? A ver, ¿se observa? Dicen sí, sí. Listo, entonces vamos a continuar. Que es a veces porque la cámara está prendida. Veo que se vuelve un poquito más lento las diapositivas. Muy bien, nos hemos quedado aquí, ¿verdad? Entonces estábamos hablando sobre el sodio y el potasio. Decimos que el sodio forma parte de ¿quién? El cloruro de sodio. Y el potasio se encuentra regulando a nivel de la apertura de los estomas y estos se encuentran en las plantas. Y la unión tanto entre sodio y potasio participan en la conducción de impulsos nerviosos y también a nivel de las contracciones musculares. Y ambas, tanto sodio y potasio, se encargan del equilibrio osmótico, formando la bomba de sodio y potasio. ¿Y en qué productos encontramos nosotros el sodio? Por ejemplo, lo vamos a encontrar en la sal principalmente, pero también vamos a encontrar en algunos alimentos como frutas en general, seguidas de ciertas verduras que estas van a ayudar también a realizar el impulso nervioso y la contracción muscular. ¿Y dónde encontramos al potasio? Normalmente se encuentra en frutas como el tomate, la banana, verdura fresca, legumbres y algunos frutos secos. Actúa a manera de regularizador de ciertos balances a nivel de los impulsos nerviosos y también a nivel de la contracción muscular, sobre todo si hablamos a nivel del músculo cardíaco. Luego tenemos el cloro. El cloro regula el volumen de agua en la sangre y en muchos fluidos corporales y forma parte del ácido clorhídrico. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿dónde se encuentra? En el estómago, ¿verdad? Va a regular desde la formación de un pepsinógeno hacia una pepsina. No te olvides que el pepsinógeno es cuando se encuentra en un estado inactivo y la pepsina es cuando se encuentra en un estado activo. ¿Esto dónde? En el estómago. ¿Dónde encontramos nosotros el cloro? Se encuentra comúnmente en la sal común, en algas, aceitunas y también favorece el equilibrio ácido básico, donde en el estómago. Y ayuda a muchos organismos, incluso esta función que realiza el cloro viene a ser la eliminación de algunas sustancias de desecho en el hígado. Y es por eso que algunas especies puede llegar incluso a tener hasta un 4,5% de cloro en su organismo. ¿Por qué? Porque forma parte de esta función esencial, como viene a ser la eliminación de residuos tóxicos, esto del hígado, y también favorece a la acción de ácido en el estómago. Vamos ahora con el tercer grupo llamado bioelemento terciario, conocido como oligoelemento. Aquí se encuentra el hierro, el flúor, el yodo, el cobalto,
el cobre, el cromo, el boro, el bromo, el litio, el silicio, selenio, germanio, manganeso, molibdeno, níquel y el zinc. ¿Qué son los oligoelementos? Son todos estos elementos que existen en menos cantidad en los seres vivos. Constituyen un 0,5% de la masa total de un ser vivo. Cuando nos referimos a los oligoelementos, llamados también elementos vestigiales, microconstituyentes, normalmente encontramos en cantidades inferiores. Hay algunos organismos que incluso presentan hasta un 0,5, un 0,1%, pero en general vamos a dejarlo con un 0,5%. Aunque participan en cantidades muy pequeñas o cantidades reducidas, no significa que no sean importantes, porque la deficiencia de una de estas puede producir enfermedades que acarreen trastornos graves en el organismo. Así que aunque existan en pequeñas cantidades, estas son suficientes porque de lo contrario se presentarían enfermedades sumamente graves, incluso hasta enfermedades irreversibles. Hablamos sobre el hierro, y este es un ejemplo. Su deficiencia produce enfermedades que son incluso imposibles luego tratar de mejorarlos o eliminar tal vez la presencia de que en algún momento la persona pudo haber tenido o no la deficiencia de hierro. El hierro tiene como principal función el poder realizar el transporte de algunas proteínas, como por ejemplo la hemoglobina, la hemeritina, hemoglobina en el caso pues del oxígeno, en muchos seres vivos. La hemeritina esta está presente en muchos insectos. La mioglobina es el transporte de oxígeno a nivel del músculo. En el caso de los citocromos es el transporte de electrones. Y la deficiencia de hierro produce la famosa anemia ferropénica. Por ejemplo, el Estado peruano envía una gran cantidad de dinero para evitar que las personas tengan la enfermedad llamada anemia ferropénica, o en todo caso tratar de combatirla. ¿Por qué? Les decía hace instantes que cuando una persona, por ejemplo, tiene la deficiencia de hierro o tiene la enfermedad llamada anemia, durante los 5 primeros años de vida, luego es algo irreversible. La anemia, normalmente que actúa a nivel de la estructura, de la creación, por ejemplo, de la sinapsis a nivel neuronal. Imagínate, ¿no? Si un niñito tiene anemia, ¿sí? Y tiene daño a nivel neuronal, más adelante, por más hierro que uno se le administre, no va a poder corregir este daño. Entonces, la carencia de esta produce daños irreversibles. Algunas características de una persona que tenga anemia son, por ejemplo, desgaste, tienen mucho sueño, son pálidos y tienen poca habilidad de poder entender, ¿sí? Poca habilidad de poder almacenar información. Tú le repites 5, 10, 20 veces, no lo entiende. No es que no lo entienda porque el profesor no se deja explicar. En realidad es porque de pequeñito posiblemente haya tenido anemia y la anemia pues es algo que en realidad ha repercutido grandemente. Si hoy en día se consume mucha cantidad de hierro, en realidad ya los daños que han sido relacionados cuando era de 1 a 5 añitos es algo irreversible de poder mejorarlos o cambiarlos. Cuando hablamos nosotros sobre el hierro, por ejemplo, como metal, actúa como transporte de muchas proteínas. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos un anillo y acá tenemos el grupo prostético, por ejemplo, formado por el grupo M o hemo. Tenemos a la betaporfirina, que normalmente el hierro se encuentra ubicado en la parte central. Aquí va a ayudar al transporte, ¿sí? Transporte de proteínas para que pueda formar la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos, va a transportar oxígeno, va a transportar electrones para que puedan pues, generarse ciertas proteínas. Y en el caso de las plantas, por ejemplo, que transportan la clorofila, aquí sí es un poco variable porque en las plantas no existe hierro en la parte interna, sino aquí está formado principalmente del magnesio. Y aquí el magnesio no transporta oxígeno, sino que el magnesio tiene la función, en este caso, netamente estructural, evitar que todo este anillo pues, se nos caiga abajo, lo mantiene en equilibrio constante. Y también tiene pues a la porfirina o betaporfirina que va a ayudar al transporte del oxígeno. Ahora el hierro, en el caso de animales superiores, por ejemplo,
va a ayudar a transformar de un hierro más 2 a un hierro más 3, esto transformando a la ferritina. Y la ferritina es almacenado en órganos vitales como por ejemplo el hígado, por ejemplo el vaso, por ejemplo la médula ósea. Luego tenemos al yodo. El yodo viene a ayudar a favorecer a la sintetización de hormonas, como la hormona T3 y T4, la T3 llamada triyodotironina y la T4 llamado tetrayodotironina, conocidos por nosotros como la hormona tiroxina. Entonces, normalmente el yodo pues va a ayudar a que la tiroglobulina pueda hidrolizar, de esta manera formar a la T3 y la T4. ¿Qué sucede cuando existe una carencia de yodo en un organismo? Por ejemplo, se va a presentar la famosa enfermedad llamada bocio. Hoy en día en realidad ya no se observa mucho como antes, porque ya la sal de mesa, la sal común, ya tiene cantidades exactas de yodo, cosa que no ocurría antes. Antes, por ejemplo, no le echaban yodo o le echaban demasiada cantidad, o incluso el organismo no sabía si necesitaba o no sal dentro de su dieta. Produce enfermedades como el bocio o también puede producir las enfermedades como el hipotiroidismo. Vamos con el siguiente, el flúor. El flúor forma parte del esmalte dentario. Cuando hablamos del esmalte dentario, principalmente lo que se trata es de prevenir la presencia de caries. También ayuda a mantener al sistema óseo. Luego tenemos al cobre, al zinc, al manganeso. Estos son activadores enzimáticos y se encuentran normalmente como metal dentro del grupo prostético, es decir, para la formación de la hemocianina, y la hemocianina viene a ser pues la hemolinfa de los insectos. El cobre forma parte de la proteína hemocianina. La hemocianina, no te olvides que transporta oxígeno y tiene esta característica principal de ser un color pues azul en la hemolinfa de muchos insectos. Favorece la síntesis de aminoácidos, como por ejemplo la tirosina, y también ayuda a la formación de la proteína melanina, que viene a ser aquella que se encarga de dar la coloración a nuestra piel. Favorece la formación de glóbulos rojos y actúa como un cofactor enzimático. Algunos productos en los cuales podemos encontrar cobre son, por ejemplo, el hígado, el sésamo, las semillas de girasol, podemos encontrarlo en la soya, en las almendras, en el frijol. Luego tenemos al zinc, y cuando hablamos de zinc, este va a favorecer la síntesis de proteínas, la síntesis del colágeno, la vitamina A o retinol, vitamina E, la hormona auxina. También favorece el desarrollo del crecimiento embrionario, ayuda a la cicatrización, ayuda al crecimiento de genitales y de huesos. El zinc también tiene como función acelerar la mitosis, esto en caso de la reproducción asexual. También refuerza el sistema inmunológico y protege al hígado y a los ojos por medio de la vitamina A o retinol, evitando que esta pueda presentar algún tipo de enfermedades, como por ejemplo la ceguera, la catarata. Luego tenemos al manganeso, que forma parte de la proteína Z dentro de la fotólisis del agua. También actúa como un cofactor enzimático, aumenta la potencia sexual masculina y lo encontramos en algunos productos como las fresas, el plátano, el coco, algunos frutos secos como las almendras y el sésamo. Luego tenemos al cobalto. El cobalto, por ejemplo, ayuda a la síntesis de la vitamina B12, o conocida por nosotros como la cianocobalamina. Entonces, favorece la síntesis de la vitamina del complejo B12 y la carencia de esta produce la famosa anemia de tipo pernicioso. Hasta aquí sabemos que existen dos tipos de anemia, una llamada anemia ferropénica por la deficiencia ¿de qué? De hierro. Y el otro es la anemia perniciosa por la deficiencia de la vitamina B12 o conocida como cianocobalamina. También podemos mencionar que la vitamina también ayuda a la síntesis de la vitamina B9, llamada ácido fólico, y este es un antioxidante celular y también pues esta va a prevenir la presencia de anemia. Otro bioelemento es el selenio, que viene a ser un antioxidante. El silicio, que tiene como función la resistencia y elasticidad del tejido conectivo.
el cabello, la piel, las uñas, y esto lo podemos encontrar en algunos cereales como los cereales que tienen silicatos, en algunas plantas, como por ejemplo los frutos secos, como el trigo, en algunos tallos sobre todo, en la formación de calcio de estas plantas de silicato. También lo encontramos abundantemente en la planta llamada cola de caballo o conocida como Equisetum. El aluminio ayuda sobre todo a regular el sueño. El aluminio también aumenta la actividad cerebral. El aluminio está presente para ayudar a la osificación de los cartílagos. Recordemos que muchos de los seres vivos tienen al momento de nacer mayor cantidad de cartílago y este se va osificando a manera que aumenta la edad y para ello necesita de cantidades de aluminio para poder concretizarlo. Luego tenemos al selenio y al germanio, ambos potencian al sistema inmunológico. ¿Dónde encontramos nosotros selenio? Por ejemplo, en algunos frutos secos. Y el germanio lo vamos a encontrar en el alfalfa, en el ajos, en la avena, en el trigo, en los champiñones. Son algunos lugares en donde se pueden encontrar estos productos. El bromo favorece la síntesis de glucógeno, el molibdeno reduce los nitratos de los vegetales y aumenta la potencia sexual masculina. Fuentes del molibdeno tenemos la leche, la carne, el hígado, las legumbres, los cereales y las nueces. Luego tenemos el cromo. El cromo es un activador de la insulina, actúa como un cofactor enzimático, activando a la insulina. También actúa a nivel de las arterias y las venas para evitar la formación de una cantidad de grasa que normalmente suelen ser acumuladas, llamados los aterosclerosis. También el cromo actúa sobre arterias y venas coronarias, es decir, ubicadas a nivel del corazón, para evitar que éstas tengan ciertas acumulaciones de grasas y evitar algún tipo de patología cardíaca. Luego tenemos al litio. El litio actúa como un neurotransmisor. El litio aumenta la permeabilidad de las células y también viene a ser una forma de regular el comportamiento violento, sobre todo en algunas enfermedades eh, de tipo psiquiátricas, como lo son el síndrome bipolar o la esquizofrenia, que dentro de su tratamiento justamente está dado por pequeñas cantidades de litio para poder controlar estos comportamientos violentos. Así que el litio tiene pues como función no solamente ser un activador neurotransmisor, también para tratar de mantener el equilibrio de un comportamiento violento en casos de enfermedades como el síndrome bipolar, la esquizofrenia, y también en dosis adecuadas ayuda mucho a pacientes que sufren de la depresión, siendo este un excelente antidepresivo. El boro normalmente se encuentra dentro del desarrollo de las plantas, sobre todo estas plantas que tienen floración y fructificación. El boro va a ayudar a la salida y cuál es el tiempo que duran las flores en estar presentes, mientras que en caso de la fructificación va a ayudar a la salida del fruto. En caso del níquel, este mejora y aumenta la acción de la insulina, también funciona como como glucogénesis, favorece la síntesis de la insulina, ayuda como un factor antianémico, favorece la síntesis de la enzima arginasa presente sobre todo en la urea. ¿Cómo? Es catalizador de las enzimas que ayudan a muchas legumbres a fijar el nitrógeno. Esto para metabolizar el nitrógeno ureico y ser convertido en amoníaco y de esta manera ser utilizado por las plantas. Porque muchas de las plantas necesitan urea para que puedan realizar sus actividades como lo son el crecimiento, por ejemplo. Bueno, tenemos algunas preguntas relacionadas a la clase. A ver, vamos con la pregunta número 1. Las moléculas orgánicas de los seres vivos están formados por una estructura. ¿Cuál es el bioelemento principal que forma parte de esta estructura? A, carbono, B, nitrógeno, C, hidrógeno, D, oxígeno o la E, fósforo. ¿Cuál será, jóvenes? Los leo. Y sí, ¿verdad? Efectivamente es el carbono. Vamos con la pregunta número 2. Con respecto a los bioelementos, marque la relación incorrecta. ¿Cuál es la relación incorrecta?
A, sodio, presión osmótica, sí, ¿verdad? Sodio, potasio, presión osmótica. B, calcio, contracción muscular. C, magnesio, clorofila. D, yodo, tiroxina. O la E, cobre, hemoglobina. La respuesta es la E, ¿verdad? La E. Miss. La E. Hemocianina. ¿Qué era la hemocianina? Esta es una proteína que se encuentra presente en muchos invertebrados y que transporta oxígeno. La característica principal de la hemocianina es que esta tiene un color azulado. ¿Sí? Muchos insectos lo encontramos de un color azulado. Y la pregunta sería, ¿qué elemento forma parte de la estructura de la hemocianina por la cual es de color azul? Y la respuesta es cobre. Muy bien, cobre. 4. Los principales iones reguladores de la presión osmótica son, ya lo he dicho hace instantes, ¿verdad? Y la respuesta es la A, la bomba de sodio y potasio. Luego vamos con la pregunta número 5. Algunos elementos como el manganeso están presentes en los seres vivos en cantidades muy pequeñas. ¿El manganeso a qué grupo pertenece? ¿Será pues bioelemento primario, secundario, terciario o oligoelemento? ¿A cuál de los tres pertenece el manganeso? A la E, ¿verdad? Oligoelemento. Vamos con la pregunta número 6. En nuestro organismo, el azufre es un componente esencial de algunos lípidos y glúcidos, mientras que el magnesio es el activador de muchas enzimas. ¿Cuál sería la clasificación de ambos elementos químicos? O sea, ¿a qué grupo pertenece el azufre y a qué grupo pertenece el manganeso? ¿Cuál sería la respuesta? Ambos serán bioelementos terciarios. Uno es bioelemento primario, el otro es La A. terciario, el otro es bioelemento terciario, secundario. Ya. La respuesta es la D, ¿verdad? Ambos son bioelementos de tipo secundario. Listo, jóvenes. Voy a dejar de compartir. Van a disculparme los minutos que me he demorado. En realidad estaba en otro salón. Estaba en el 101 y este es el 102. Lo he visto mal. Entonces, disculpamos de los minutos y bueno, habiendo ya recuperado los minutos perdidos, conmigo es hasta nuestra próxima clase. Por favor, resuelvan los ejercicios. Voy a subir las respuestas en el aula y si hay alguna duda o pregunta, lo hacemos en la próxima clase. ¿Sí? Resuélvanlo. Hasta luego, jóvenes. Cuídense mucho. Conmigo es hasta la próxima semana. Éxitos, bendiciones. Luego, Miss.